on air. ¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas, profesionales de la seguridad? Les doy la más cordial de las bienvenidas nuevamente a VIP On Air, ahora en nuestro segmento Asociaciones 360. Gracias a los dos, tocayo, gracias. Pues bienvenido, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque yo creo que muchos de nosotros sabemos que hay muchas comunidades en ASIS, y para aquellos que acaban de integrarse a esta nueva administración del 2024, yo creo que sería importante que nos comentaras, tocayo, ¿qué es lo que has hecho? Un poco de tu semblanza, por qué eres el coordinador de la semblanza, de dónde vienes y por qué estás por tercer año consecutivo elegido como coordinador de esta comunidad. Adelante y bienvenido nuevamente. Muchas gracias por venir a VIP On Air. Gracias, tocayo, gracias, estimados y querida audiencia. Pues les platico y les doy un poquito de contexto de formación. Soy psicólogo de la Facultad de Psicología. Entré a trabajar primero en una empresa de seguridad que se llamaba en su momento Wackenhut, y ahí entré en la parte de recursos humanos, desde la parte de entrevistas, evaluación del talento, hasta temas de investigación para los candidatos, los empleados. Y después pasé a una empresa mexicana, estuve cerca de 8 o 9 años, y ahí me pasé de la parte de recursos humanos a la parte de consultoría, entre ellas la parte de investigaciones. Investigaciones desde la perspectiva de detectar anomalías dentro de los negocios, robo, abuso de confianza, competencia desleal, fuga de información, hasta temas de encubiertos. Había undercovers o observadores infiltrados que lo que buscaban era detectar dentro de los negocios, dentro de las empresas, todas estas incidencias asociadas a este abuso de los empleados o los proveedores o los clientes en contra del patrimonio o de los activos de la empresa. Entonces ahí estuve cerca de ese tiempo. Compran a la empresa, la compra Pinkerton. Pinkerton es la primera agencia de detectives en el mundo desde 1850 en Estados Unidos. Entonces la metodología, la formación, la estructura de Pinkerton es establecer mecanismos de detección, de tratamiento ante temas de fraude, abuso de confianza, competencia desleal, robo de mercancía en tránsito, entre otras características. Entonces ahí estoy de Argos, que era la empresa previa, que estuve cerca de 8 o 9 años, paso a Pinkerton y ya me convierto en gerente de desarrollo comercial. La parte donde aprendo la investigación, la metodología, fue mucho por la práctica, no fue de libro, fue sobre la práctica, porque teníamos diferentes clientes que se enfocaban en buscar apoyo para detectar pérdidas de inventario, de mercancía en tránsito, de abuso de algunos empleados, es decir, comportamiento no ético. Y entonces cuando paso a Pinkerton, estoy otros 5 años trabajando en la implementación de estrategias coordinadas para la detección oportuna de empleados desleales, tanto desde la parte de empleados internos como la vinculación de ellos con proveedores o con clientes que les daban una proporción para seguir siendo sus proveedores y generar beneficios. Después estoy trabajando cerca de 2 a 3 años con Carlos Ramírez Acosta, y ahí empezamos a ver el tema de investigaciones sobre fraude financiero, prevención del lavado de dinero y toda esta parte un poquito más especializada en delitos de cuello blanco. Gracias, tocayo. De la que ahorita me acuerdo con mucha claridad fue un tema de que estábamos investigando a un cliente que nos pidió investigar a su competencia. ¿Por qué? Porque estaba aplicando malos protocolos de salubridad en el desarrollo de productos de consumo. Lo que hacía generalmente el cliente era vender productos de consumo a diferentes empresas. Entonces nos tocó ubicar en Iztapalapa, específicamente hay en varias zonas de Iztapalapa las instalaciones, por decirlo así, de la competencia.
Y lo que ocurría ahí es que las medidas de salubridad con respecto al tratamiento de la carne, del pollo, de toda esta parte era deficiente. Al grado de que sacaban y exponían el pollo y la carne al sol y la dejaban varias horas y hacían una limpieza y sobre la calle exponían toda esta parte de vísceras. Entonces ahí fuimos un equipo como de 6 agentes y lo que buscábamos era documentar lo que estaba pasando, pero estábamos en el corazón de Iztapalapa. Entonces cuando tú pasas en un vehículo, caminando, en moto, en taxi, y cuando llegas a pasar 2, 3, 4 veces ya te detecta, pero te detecta la delincuencia que se dedica a temas asociados a narcomenudeo, a robo de piezas, a secuestro, a extorsiones. ¿Por qué? Porque para ellos no es común que un vehículo pase tantas veces por ciertas zonas. Esa vez íbamos 4 vehículos. Entonces nos coordinamos primero para hacer una avanzada e identificar las zonas y después bajarnos y irnos a pie, después bajarnos, luego subirnos a un taxi y hacer el recorrido para documentar fotográficamente y en video lo que estaba pasando. Y algo que pasó, que ya cuando estábamos avanzando ya habíamos sido detectados por los propios halcones de la zona. Entonces, entre nosotros nos estábamos coordinando para hacer una evacuación, ¿no? Estar listos para la evacuación, porque necesitábamos documentar que efectivamente había 3 áreas, una como de almacén, otra como de producción y otra como de reclutamiento. Logramos llegar a la parte de reclutamiento y encontrar los representantes, qué tipo de personal contrataba, pero lo que más nos interesaba era documentar y fotografiar toda esta parte del deterioro de la materia prima para la producción. ¿Pudieron hacerlo? Y lo pudimos hacer, se documentó, se fotografió, se tomó en video y de pronto en este avance ya teníamos como que nuestras rutas también de escape, ¿no? En el momento en que logramos documentar y fotografiar, obviamente con cámaras ocultas, con toda esta parte de bajo perfil, decidimos, no, ya es momento de irnos todos, nos subimos a los vehículos y empezamos a tomar la ruta y empezamos a levantar al equipo que estaba todavía en ruta para subirnos e irnos. Entonces sí hubo un Jetta negro que nos empezó a seguir. Entonces íbamos, nos separamos evidentemente y sí tuvimos la presencia del Jetta que nos empezó a seguir. Nos metemos a avenidas grandes para ir ahí metiéndonos entre los vehículos y tratar de evitar que nos alcanzara. Nunca hubo armas, pero sí hubo la presencia. El punto aquí interesante es que además de toda esta formación que he tenido en investigaciones, en análisis de riesgos, también llevé una formación muy fuerte en protección ejecutiva. Entonces tenía detección de vigilancia, contravigilancia, cómo escapar, cómo esconderte desde el vehículo y cómo hacer ciertas maniobras evasivas, manejo ofensivo y defensivo. Entonces, cuando vas integrando toda tu experiencia y la vas aplicando para salvar tu vida, para no estar en riesgo, logramos salir afortunadamente los vehículos de la zona, nos vimos mucho más adelante en una gasolinería y empezamos a compartir experiencia, juntar la información y a partir de ahí ya nos fuimos a destinos diferentes, detectamos que no tuviéramos otro tipo de vigilancia, afortunadamente hasta ahí sucedió, pero lo interesante de esto es que sentir la amenaza y el riesgo. Yo estaba en ese momento hablando con algunos amigos comandantes de la zona que me dijeron, pues tú nada más pídenos apoyo y te mandamos unas patrullas, ¿no? Para disuadir, ¿no? Dijimos, no, espéranos porque prefiero que salgamos sin aviso de la autoridad porque si no de pronto esto puede ser. Ellos suponen que vas buscando a ellos, ¿no? Que eres policía de investigación o que eres de algún otro tipo de área de investigación y que estás buscando lo que se dedican ellos, ¿no? Narcomenudeo, robo, extorsión, secuestro. Entonces, ellos se sienten que estás muy cerca de ellos. No sienten que estás haciendo algo paralelo o diferente. Entonces, ese es el riesgo, ¿no? De que a veces puedes entrar a unas zonas de altísimo riesgo y cuando no eres oportunamente... Tú tienes que buscar esa detección, ¿no? De que te detecten, pero que también puedas salir tranquilo, como cualquier ciudadano cotidianamente y que no levantes sospechas, porque aquí el tema es la sospecha. Aquí al irnos tampoco fue
de dar el acelerón y fuerte sin irnos despacito y de pronto te le metes a un coche y te le vuelves a meter y llega un momento en que no te ven como amenaza, sino como alguien que se está yendo, pero no en una situación de escape donde los alertes y manden 2, 3 o 4 vehículos a seguirte. Entonces esa creo que es una de las experiencias, entre otras, que te genera el estado de alerta y el estado de alerta porque traes un equipo. Sí, que no traes también todo un equipo atrás de ti, sino dices, estoy por mi propio riesgo y voy a tener que salir de esta, ¿no? Sí, y que además en esa perspectiva, pues nosotros no vamos armados, no vamos como en una situación de reacción, sino más bien de tratar de disuadir y filtrarte y escapar, ¿no? Teníamos también la alternativa de que en algún momento, pues dejábamos los vehículos, nos íbamos en transporte, en metro o sea, teníamos varias posibilidades de escape, ¿no? Ante un plan, tener el plan B y el plan C. Pero sí, de pronto estos ejercicios prácticos sí te mueven, ¿no? Porque no para cualquiera es la investigación. Puedes generar riesgos asociados incluso para el propio cliente. Solo como referencia, es tanto el riesgo que a veces no medimos y que lo vemos como si fuera Hollywood. Compañeros que yo tenga conocimiento que estuvieron en estas áreas, de hecho fallecieron 2. O sea, si hay un riesgo latente, y más ahora de estar de infiltrado lejos de las películas de Hollywood, la verdad es que es un gran riesgo. Al igual que algo chistoso, yo me acuerdo cuando iniciaba, ya hace 25 años, por ahí se deben de acordar algunos colegas, me dijeron, oye, pues, ¿sabes qué? Pues nos gusta tu perfil y queremos que te vayas de encubierto. Dije, no, pues de aquí soy. Se rentó un departamento en Querétaro, esto iba a ser para una planta. Se rentó un departamento en Querétaro, solo había un área que estaba enterada de quiénes estábamos ahí. Y pues yo dije, no, pues a ver, me voy a llevar mi grabadora. Lo malo es que me dejan en embarque. Entonces, de verdad, hasta bajé de peso y subí, me puse el trabadón, porque me dicen, no, pues hay que subir esto, hay que pues, a la camioneta, y esto es a mano. Yo decía, no, ¿y a qué hora voy a hacer mi trabajo, no? Sí. A final de cuentas aprendes que no es Hollywood, que sí tienes que hacer una labor, que te tienes que ganar la confianza de los demás. Y fue positivo. A final de cuentas, descubrimos más de lo que era. Había venta de droga, no nada más el robo hormiga. Pero la mentalidad de decir, ok, undercover, ¿no? Que le dices, sí. Soy un undercover. Y pues a quien lo sabía, dice, oye, ¿cómo te va? Digo, no, pues de la patada, cabrón. O sea, voy prácticamente a cargar. Me hubieran mandado de diablero a la Merced, mejor. Entonces, sí. Fue algo chistoso, la verdad. Y también la otra parte, crítica, en donde sí se llega a perder la vida. Y yo aquella vez de la aventura esa, porque es una aventura, cuando dijeron cerremos la puerta, créeme que yo dije, había una barda, esto es sobre Emiliano Zapata, los que conocen Cuernavaca, por donde está la iglesia, sobre esa avenida, una barda como de 6 metros, dices, okay, a ver, ¿cómo lo voy a hacer para salir? Y gente bragada, gente golpeadora, entonces es intenso. Mis respetos para todos los que están en tu área y qué bueno, con razón, sigue siendo el coordinador por 3 años consecutivo. Fíjate que hay un modelo bien interesante que de hecho yo aprendí la investigación en la práctica. O sea, uno de mis mentores era Fidel Galicia. Fidel Galicia fue director de investigaciones de Serpaprosa, de Panamericano. Entonces lo que él hacía era ir a investigar el robo de mercancía de traslado. De pronto se robaban un blindado con no sé, tantos millones de pesos y lograba siempre recuperar cerca del 70-80%. ¿Por qué? Porque cuando lo robaban, pues no lo podían meter en el banco, ¿no? El contenido, entonces lo enterraban en la selva, en la sierra, en algún lugar lo escondían y al final la investigación era totalmente de campo, ir, preguntar, tratar de identificar si pasó, por dónde pasó, qué sucedió y la entrevista te aporta mucho y te da mucha guía de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, cuando tú estás en esta parte práctica, primero fui, por decirlo así, investigador y después empecé a conocer a CIS y después, porque no había material, o sea, tú querías aprenderle
y los únicos documentos estaban en la fiscalía, estaban en los MPs, estaban en las policías de investigación, son documentos cerrados, ¿no? No tenía un civil fácil acceso a tener información para aprender. Y más cuando el internet no estaba en su apogeo, ¿no? Cuando de pronto a lo que podías adquirir eran libros o revistas y ya, ¿no? Entonces, yo la investigación la aprendí sobre la práctica. Ya cuando conozco así, si conozco el POA, digo, ay, esto es maravilloso, esto me lo hubieran dicho antes, ¿no? Porque te ayuda, ¿no? Claro. Y ya cuando hay un estándar de investigaciones y ya cuando hay protocolos y ya cuando empiezas a nutrirte de tanta información, dices, wow, qué maravilloso, porque nosotros aprendimos sobre la práctica. Entonces, a partir de ahí, hay modelos que van asociados a temas de robo, abuso de confianza, pero hay otros modelos asociados al fraude. Y ese es el tema más interesante porque generalmente los que se roban dentro de las empresas pueden ser empleados y hay estadísticas y hay metodología en toda esta parte que roban de oportunidad. Ven algo de valor, lo agarran, se lo guardan, se lo llevan. No pasó nada. Al rato agarran 2 cosas, al rato agarran 3. Y lo que ocurre históricamente es que generalmente cuando la empresa o alguien de la empresa detecta un robo es porque ya ha habido robos previos. Entonces ya hay una trazabilidad en que ese empleado lo hizo 1, 2, 3, 5 veces y a lo mejor empezó con un objeto pequeño, después con 2 objetos, luego con una caja, luego con una caja más grande y luego está robando contenedores, ¿no? Pero ocurre algo muy interesante en el tema cuando las grandes agencias de auditoría como KPMG, Pricewaterhouse, Ernst & Young, hacen auditorías en las empresas de los inventarios y que de pronto hay un inventario físico que debería haber 2,000 piezas y en el inventario, de libros, 2,000 piezas en el físico, pues resulta que un 70% ya no está, ¿no? Entonces, hay un modelo donde valoran que es el triángulo precisamente del fraude, que hay una relación entre la oportunidad, la capacidad de hacerlo, y tú puedes estar en un área estratégica como contador, administrador, compras, ventas, y que tienes la oportunidad de hacerlo y tienes la capacidad de hacerlo, pero no lo haces. Y así hay muchos empleados en el mundo, ¿no? Tienen la oportunidad, pero jamás cruzan esa línea. El tema es cuando realmente ellos cruzan la línea y se llama la racionalización, ¿no? Y empiezan, no, pues yo me lo merezco, yo ya he dado tanto por la empresa. Entonces, cuando cruzan esa línea de ya me lo merezco, qué tanto es tantito, y hay una serie incluso de palabras que cuando haces auditoría y haces investigación forense en equipos de cómputo, detectas esas palabras y vas dando rastreabilidad al presunto probable responsable. Entonces, cuando un empleado que tiene la necesidad, que tiene la oportunidad, decide hacerlo y cruza la línea, hay 2 ejes. Uno que lo hizo porque en ese momento tuvo un familiar enfermo, un hijo enfermo, alguien falleció y que en ese momento necesita efectivo. Cuando una empresa tiene mecanismos de préstamos internos, de apoyo a empleados, generalmente piden el apoyo y no pasa nada. El tema es cuando no tienen esos mecanismos y dicen agarro de caja chica, me llevo esto y lo vendo, ya me llevé esto pero no me alcanzó y empiezan a hacerlo continuo. Entonces ya cuando cruzan esa línea que se llama la parte de la racionalización, es cuando ya estamos sobre temas donde vieron la oportunidad y no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque no hay controles internos suficientes, ¿no? En áreas de auditoría, en áreas contables, en áreas financieras, o no hay dobles candados, o no hay todos estos principios que en temas de prevención de fraude, por el ACFE y por ASIS vienen muy marcados, ¿no? Como esas famosas red flags. Las red flags son indicadores muy claros, muy precisos que te dicen, ten cuidado cuando, primero, el empleado tiene un nivel de ingresos así por sueldo y por prestaciones y gasta así. Y hay una diferencia no comprobable. Y cuando de pronto ese empleado vive por arriba de sus ingresos y investigas un poquito de la familia y la esposa tiene otro empleo, pero no es lo suficientemente fuerte como para generar ese gasto, ese nivel de gasto. Y cuando le sigues explorando, pues el empleado no toma vacaciones porque si se va, deja descubierto. Alguien llegue y puede detectar eso. Entonces, cuando tú vas investigando, de pronto empiezas a perfilar y empiezas a tener ya elementos que te va dando línea de qué está pasando.
de si alguien está o puede estar involucrado o vinculado hacia un tema de esta naturaleza. Entonces, generalmente, el modelo es que son empleados que hacen ese incidente por primera vez, pero lo siguen repitiendo hasta que pues, les empieza a dar un hambre de ingresos, porque en la psicología más tradicional y más clásica, hay dos personalidades, la tipo A y la tipo B, ¿no? La A, que es muy activa, muy hiperactiva. Entonces, estos empleados empiezan a generar un comportamiento muy extrovertido, muy social, y que empiezan a tener una relación de amistades muy grande, que les invitan, que les pagan. Entonces se convierte en un empleado, el invitador, el licenciado que invita, que paga, el ingeniero que... Entonces se empiezan a generar círculos de apoyo. Entonces, por ejemplo, consideremos un ingeniero en un área y le paga a todos la comida, los apoya, les presta, genera un círculo cercano de protección. Entonces, cuando a su primer círculo le preguntas, oiga, ¿qué opinas del ingeniero? No, es muy decente, me ha prestado, me apoya, es muy honesto. Entonces, hay un entorno social fuerte que lo protege. Y entonces tienes que investigar a partir de ese segundo y tercer círculo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es fortalecer y seguir beneficiándose indebidamente. Porque no solo lo hacen por un tema a veces de una mala práctica ética, sino que a veces el propio proveedor o cliente le dice, quiero continuar contigo, te doy una mochada, pero déjame o dame más productos o dame más servicios. Entonces, de pronto, es una vinculación entre proveedores y clientes y el propio empleado. Y el tipo B, que es lo opuesto, ¿no? Alguien más tranquilo, más, más introvertido, como de pronto podemos ver en muchas áreas como de sistemas, ¿no? Que está ahí encerrado, trabajando solito, o el contador que está ahí encerrado y prefiere atender números o procesos o protocolos que estar tratando gente, ¿no? Entonces, de pronto, si lo ponemos en el A y el B, que el A es más extrovertido y el B más introvertido, a veces estos empleados que tienen a tener estos comportamientos se van a la parte extrovertida, empiezan a tomar, a fumar y muchas veces incluso a drogarse, ¿no? Empiezan, ¿por qué? Porque tienen esa necesidad de generar más ingresos y de gastárselo. Porque es algo que ocurre generalmente en estas investigaciones. Lo que alguien busca precisamente en estos temas es de que cuando recibe un ingreso superior a algo que no tenía considerado, hay una frase muy clarita, ¿no? Que dice, ni el amor ni el dinero se pueden esconder, ¿no? Entonces, cuando les llega un dinero adicional, no es que digan, pues lo voy a invertir para mi coche, para mis hijos, para su educación. No, se lo gastan. ¿En qué se lo van a gastar? En amigos, en novias o novios, en algo que les pueda generar tanto valor en su percepción de traer un mejor reloj, de traer un mejor celular, de traer un mejor coche. Y no es que el empleado se compre un coche último, no, pero tú ves que de pronto se compra un auto seminuevo, pero más caro del que le puede alcanzar. Entonces hay muchos indicadores que te van ayudando cuando estás entrevistando que ese empleado está haciendo cosas inapropiadas. Pues mira, me gustó la frase, hasta como máxima, el amor y el dinero no se puede esconder, eso es una realidad. Tocayo, se nos fue la primer mitad de esta entrevista. Yo creo que tenemos que hablar, todavía hay preguntas interesantes como cuál es la propuesta para esta área de investigaciones que estás tú presidiendo, coordinando para este 2024 y otras más. Pero bueno, tenemos que mandar con nuestros patrocinadores. Y regresamos 3 minutos. Recuerden, vamos con los patrocinadores. Los mejores patrocinadores, solo los mejores, están aquí en VIP On Air. Regresamos en 3 minutos. Gracias, Tocayo. Gracias.
Pues bien, lo prometido es deuda. Fueron 3 minutos con los mejores patrocinadores y ya estamos de regreso con este gran tema que son investigaciones. De verdad que hay mucha tela de dónde cortar. Tú que acabas de ingresar a ASIS o al sector de seguridad privada, yo creo que tienes que encontrar ahora sí que qué es lo tuyo. Y esta es una gran área, de verdad. Como dijimos, no es Hollywood, pero es una gran área. Hoy tenemos pues, a un psicólogo que tiene que ver mucho esto, la psicología, el perfil del delincuente, la metodología. Sin embargo, tú también puedes ser y te vamos a ir llevando para que en determinado momento, si dices, lo mío es la investigación, pues te acerques a quienes te puedan apoyar. Y bueno, pues nuevamente, gracias, tocayo Víctor Hugo Martínez, coordinador de la comunidad de investigación e inteligencia de ASIS Capítulo México. ¿Es 37? 217. 217, eso dije. Y bueno, vamos con estas preguntas. Yo mencionaba, tocayo, que es tu tercer año consecutivo que estás representando esta importante comisión. Y mi pregunta es, ¿cuál va a ser el diferenciador del año pasado a esta nueva propuesta, a esta nueva administración? ¿Cuál va a ser esa diferencia? ¿Qué traes nuevo? Ahora que te dijeron, oye, queremos que vuelvas a hacer, ¿qué se te vino a la mente y cómo lo vas a aterrizar, tocayo? Fíjate que traemos primero muy buenas iniciativas. Desde hace 3 años iniciamos un foro sobre temas asociados a temas de investigación. Hace 2 años iniciamos el primero, el año pasado en diciembre el segundo, y este año vamos a continuar con el tercer foro sobre temas de investigación asociadas a los negocios, a las empresas, pero también sobre el tema específicamente del ethical compliance, es decir, el cumplimiento ético de los empleados ante sus clientes, ante sus proveedores, porque esto ya finalmente se hizo en una certificación ISO, y lo que buscamos es actualizar y profesionalizar al sector, por una parte. 2, tuvimos hace cerca de 3 semanas una reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá en Liverpool, en la Ciudad de México, y hablamos con el subdirector de inteligencia y con todo su equipo. Entonces, lo que queremos también impulsar son las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo donde los socios de ASIS puedan sentarse con la autoridad y hablarles de la incidencia delictiva que tienen, de cómo los pueden apoyar, de qué está pasando, y más aún, va a haber unas mesas de trabajo especializadas que lo que buscan es, en el caso, por ejemplo, del robo de vehículos, el robo vehicular, de pronto detectan un vehículo y ya está rayado, borrado, limado, y le pusieron otro número de serie. Entonces vamos a apoyarnos con las armadoras para tener otros números de identificación y que las propias armadoras puedan capacitar a la policía para detectar otros dispositivos de identificación del vehículo, y poder, de pronto detectan un vehículo, lo consignan, pero de pronto ese vehículo pues puede pertenecer a 3, a 5, a 7, a 20 carpetas de investigación. Entonces, si no hay una identificación apropiada, pues no se puede vincular a proceso. Entonces, la idea es que la autoridad ayudarlos a través de ASIS a capacitarlos, que identifiquen estos riesgos y puedan identificar en el tema de vehículos, este vehículo pertenece a esta carpeta, y darle continuidad. Y en otros temas ver la posibilidad como áreas de identificación de marcas, de productos, de copyright, poder identificar también en algunos productos, cuando la autoridad detecte algún cargamento de ese producto, pues identificar si pertenece a un producto de la marca o es un producto apócrifo. Entonces queremos impulsar estas mesas de trabajo tanto como asociación como a nivel especializado para la autoridad, y poderlos apoyar pues a profesionalizar a la autoridad para que tenga más elementos para poder acreditar un delito y que fluya mejor una investigación. ¿Cómo se da ese acercamiento con las autoridades y qué tanta apertura tú lograste percibir? La vi muy positiva porque el subdirector de inteligencia, el licenciado Lugo, lo que nos dijo es que
ellos tienen de pronto muchos incidentes, como en el caso de robo de vehículos, y a veces no tienen los elementos para identificar. Entonces, en esa reunión fueron cerca de 6 personas de su equipo, entre ellos fueron 4 directores de área. Entonces le instruyeron a una de las directoras también de inteligencia de darle continuidad a este proyecto. Entonces lo que queremos es ayudar a fortalecer a la autoridad, a fortalecer a los socios para que haya vinculación y para que puedan, en algún incidente, que puedan tener contacto directo con la autoridad y que favorezca pues las carpetas de investigación, la atención y que procedan estos temas de investigación. O sea, darles elementos para ayudar, para que fluya mejor una investigación. Felicidades. Felicidades. Yo creo que es un gran avance. Como lo están ustedes escuchando, ya hay una vinculación con autoridades. Creo que eso no se había hecho antes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay gente como Víctor Hugo Martínez que está picando piedra, abriendo puertas, generando la vinculación, o no la vinculación, generando el coadyuvar con las autoridades en beneficio, pues, de las empresas, de las personas físicas incluso. Entonces, yo te felicito, tocayo. La ventaja de las herramientas es que tú ahora puedes verificar. Hay plataformas que manejamos donde te hacen un recorrido de un background jurídico, laboral, civil, mercantil, penal, y lo que te hace es identificar. Nos ha tocado casos de gerentes que de pronto se van a Guadalajara, luego se van a Monterrey, luego se van a Tijuana, luego se van a Cancún, y tú los investigas y ya traen 3, 5 demandas de pensión alimenticia, y que de pronto dices, bueno, ¿qué tan relevante eso es? Pues considera que si tienen pensiones y tienen un ingreso del monto que sea 30,000, 50,000, 80,000, mucho de ese capital se les va a ir a las pensiones. Entonces van a necesitar recursos para solventar su nuevo estilo de vida, su nuevo novia, su nueva pareja, su nuevo coche, su nueva casa. Entonces van a necesitar recursos. Entonces, ¿de dónde va a sacar los recursos? Pues donde está 8 o 10 horas todos los días en su trabajo. Entonces, esa es la lógica de la detección, porque cuando nosotros detectamos esa lógica de riesgo que dicen, no, es que eso es personal. No, espérate. Una vez con una empresa de seguridad privada me dicen, a ver, investígame este gerente. Le saqué un análisis de toda esta información que traía y le digo, en menos de 5 a 8 meses te va a hacer algo, te va a dañar tu patrimonio. Empezó a quejarse con los clientes y empezó a meter demandas en contra de la propia empresa de seguridad privada. Entonces, cuando no logras, le llamamos la apreciación del riesgo, valorar y detectar que eso, que para muchos no es indicador de riesgo, pero para nosotros decimos, sí, cuidado, alerta, porque te va a generar un daño y te va a demandar y se va a ir en contra de tus clientes y después se va a desaparecer de esta zona y se va a ir a otro estado de la República que no haya vinculación con las fiscalías y que no le puedan dar trazabilidad. Entonces, esa es la parte importante, hacer buenos filtros. Y una de las buenas prácticas que se incluye en protección ejecutiva, que se incluye en varias áreas de seguridad, incluso de áreas de inteligencia, es evaluaciones periódicas anuales. Evaluación con polígrafo, antidoping, evaluación con socioeconómico. ¿Por qué? Porque eso te va a dar claridad y trazabilidad de que tu empleado, al menos el último año, no ha hecho algo inapropiado o en contra de tus activos, o en contra de tus clientes, o que se esté llevando información. Muchas empresas con las que hemos trabajado lo siguen haciendo y es una medida preventiva, porque cuando el empleado sabe que lo vas a valorar en algunos meses sí o sí, y de que si lo hace va a aparecer en un registro y va a perder el empleo, es una forma disuasiva de que no lo esté haciendo. Entonces yo creo que ese es un buen camino para la parte de la prevención, y que en temas, por ejemplo, de la ACFE, que es la Asociación para el Tratamiento y Atención de Fraude Financiero, te lo marca Recursos Humanos como un área preventiva para temas de fraude financiero o fraude ocupacional. Toca yo una pregunta técnica. ¿Qué tan confiables son los antecedentes penales que regularmente llegamos a pedir para los empleados? Fíjate que aquí hay algo interesante. En el tema de los antecedentes penales, ahora la autoridad considera que los antecedentes penales los debe de considerar, 1, el gobierno para un puesto clave; 2, áreas militares o estratégicas o de inteligencia; y 3, empresas de seguridad privada.
¿Por qué? Porque van a estar a cargo de patrimonio, de activos, de terceros. Entonces, es fuera de ese espectro, ya lo demás es ilegal. O sea, que una empresa que no se dedica a temas de seguridad privada lo pida es ilegal. Y incluso el propio empleado los puede demandar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. ¿Qué te aporta el tema penal de que no necesariamente se limita? Es decir, a lo mejor una persona que vive en la Ciudad de México no hizo nada y está limpio aquí en la Ciudad de México, pero no sabemos en el Estado de México. Y cuando hay municipios donde se guían independientemente, a veces tienes que sacar por zonas. Entonces puede ser que esta persona, si no conoces un histórico de en qué otros estados de la República ha estado, ha vivido o en qué patrones ha tenido trabajos, pues puede ser que en otros estados tenga antecedentes penales en otros lados y aquí no. ¿Qué otra cosa pasa? Que también muchas veces tienes que hacer una verificación, ya te ponen un QR, porque nosotros trabajando desde la perspectiva de recursos humanos, cuando nos piden candidatos para hacerles evaluaciones de control y de confianza, en el proceso que estamos haciendo es muy fácil que el empleado agarre un QR y lo pegue y lo edite y te ponga un documento apócrifo y que si tú no lo verificas puedas caer en el riesgo de que no sea un documento real. Entonces yo creo que es como debe ser una prueba integral. Si eres empresa de seguridad privada, te conviene tener los antecedentes, pero también los psicométricos, el socioeconómico, el polígrafo, para que puedas integrar una batería de evaluación, porque en la medida de que tú tengas bien filtrada a la gente, es una medida preventiva para una situación donde posteriormente pueda el empleado aprovecharse. Es decir, no es confiable la base de datos porque no está reunida a nivel nacional. El único que pudiera tener esto es Centro México, pero que no tenemos acceso como civiles, sino solamente autoridades, en donde sí, en teoría, existe todas las demandas o todas las demandas en cualquier área, federal, civil, penal. No es confiable. Y lo que quiero entender, tu recomendación es utilizar varias herramientas, independientemente de pedirlo. Pues también viene el examen poligráfico, en donde se pueda detectar sus propios antecedentes o por qué salió de algún lugar. Y se puede ir todavía más hacia adentro en cuanto a lo que llegan a hacer, ¿no? Del 2012 al 2018 estuvo en tal empresa, pero resulta que en ese lapso también estuvo en otras dos que no lo ponen, ¿no? Que hay otras técnicas que es a través del Seguro Social, que haya estado cambiando. Es todo un arte esto de las investigaciones, ¿no? Y es importante establecerlo desde el inicio, porque yo escuchaba que decías que pudiera marcarse como un delito el que tú le quieras pedir los antecedentes, o no como un delito, sino como ¿sería un delito? Como tal vez una falta que te pueda meritar una multa a ti como negocio, como empresa. Y que te puedan demandar, ¿no? Por ello, por los derechos humanos. Ahora, esto también sucede si yo lo hago desde un principio, antes de contratarlo. ¿Es así? Lo recomendable es que cuando les inicies un proceso sea antes de contratarlo, pero aun cuando ya los tengas contratado, que tengas empleados de 5, 10, 15 años, que puedas incluir en su contrato laboral que va a haber nuevamente evaluaciones para mantener su posición, ¿no? Su puesto. ¿Con qué finalidad? Porque son finalmente empleados que a ti son empleados de confianza. Entonces, en la medida en que tú les otorgas la confianza y les brindas información, sí debes de tener bien amarrado el tema de tanto ético como de confidencialidad, de que la información que se genera en el negocio es del negocio, no es del empleado, como también el tema de que no pueden estar difundiendo ni distribuyendo material, ni contenidos, ni lo que ocurre dentro de la empresa. Entonces sí es importante contractualmente tener esa parte bien amarrada y que los empleados la tengan clara, porque en otro momento puede generar un riesgo para el negocio que se filtre información del know-how, de la operación, de los clientes, porque resulta, y nos ha tocado en muchos casos con muchos clientes, que de pronto un empleado ve el modelo del negocio y le pide a su primo, a su cuñado, que hagan el mismo negocio con los clientes más chiquititos.
y empiezan a trabajar en lo mismo y poco a poco van creciendo, ¿no? Y nos ha tocado donde hemos investigado incluso que incluso se van robando el modelo del negocio y lo van adoptando hasta que se convierten en una competencia desleal. Sí, yo creo que esa recomendación que está haciendo es antes de iniciar algún tipo de labor, el contrato de confidencialidad, los exámenes de confiabilidad que se van de hacer, porque en el caso de VIP Protection que asesoramos, en muchos de los casos dice, oye, ¿tienes exámenes? ¿Tienes un expediente? No. Le digo, bueno, pues entonces ahorita ya está difícil, y más cuando ya se fue y hay alguna amenaza, ¿no? Porque recordemos que todos los empleados son leales hasta que dejan de trabajar con nosotros. Entonces, esto es una muy buena medida y hay un mercado profesional que pueda estarlos apoyando de manera preventiva y no reactiva. Muy buen. Alex. Sí, y lo que buscamos siempre con nuestros clientes es generarles estrategias de evaluación de personal que se queden fijas en el negocio, que se queden como parte de las buenas prácticas. Lo que buscamos siempre con nuestros clientes es ayudarle a ver, este es el modelo de evaluación, estos son los criterios que tú puedes aceptar de que sí entre un empleado y que no entre, porque hay aspectos que el propio cliente puede decir, yo no voy a aceptar en ningún momento un empleado que haya hecho algo indebido y en contra de la ley. Es válido, pero a veces pueden ser infracciones, pueden ser cosas menores y ya el propio cliente lo determina. Entonces lo que hacemos es ayudarles a planear una estructura sólida de recursos humanos, una estructura sólida que les permita seguir evaluando y entrevistando, y cuando no puedan hacer o haya un tema donde no tengan la experiencia, los ayudamos a encontrar esos cabos sueltos, ¿no? En temas de robo, abuso de confianza, competencia desleal, fuga de información u otros. Fíjate que es muy interesante y apenas hace unas semanas salieron unos videos muy interesantes. ¿Cuál es el riesgo de la inteligencia artificial? Y se los voy a poner de alguna forma muy simple. Toda la información que tenemos en nuestro celular, pero refiriéndome a la parte más importante, nuestros biométricos, que pueden ser nuestras huellas dactilares, nuestra voz, que es también una identidad y es un biométrico, nuestro rostro, que muchos usan el celular para configurarlo y desbloquearlo. Esos tres elementos se guardan en áreas específicas de un celular y esa información se almacena. Pues hay muchos hackers que están robando esa información y la están comercializando. ¿Cuál es el riesgo? De que ya la inteligencia artificial te permite tomar la imagen de un actor, Bruce Willis, Kevin Costner, el que tú quieras, le configuras a la inteligencia artificial ese rostro y puedes poner un video de una persona que está haciendo algo y pedirle a la inteligencia artificial que ese rostro se lo ponga a esa persona. Entonces puedes mostrarte o mostrarse a alguien con tu rostro o con el rostro de alguien más y generarte un riesgo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora si de pronto tu jefe te habla y es la voz del jefe y es el rostro del jefe, pero en realidad no es el jefe? Y te pide un cambio de cuentas, transferencias. Y ya ha habido en varios países transferencias con inteligencia artificial de videos apócrifos donde montan el rostro de un jefe y la voz de un jefe y lo hacen que hagan transferencias. Ese es un alto riesgo. Hace poco con una de una de las artistas que vino aquí al Azteca y que estuvo en el Super Bowl. Con Taylor Swift recientemente salió un video sexual donde aparentemente Taylor Swift hace algo en un video. Entonces se propagó ese video y su equipo de contrainteligencia y sus áreas de investigación lograron desarticular y recuperar esos videos y borrarlos y destruirlos, pero si ella está en riesgo de que pongan su rostro en otra persona, nosotros también lo podremos estar. Entonces aquí la recomendación es tengan cuidado y se lo recomiendo con subir sus huellas a su celular, que lo desbloqueen por huella digital, por rostro, porque ese rostro es información que se almacena y alguien se las puede robar y luego utilizarla inapropiadamente. Su voz también. Y de hecho hay software que tú les das ciertas palabras y ciertos parámetros y te recrean
la voz que quieras con esos parámetros. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué está haciendo? Tomar esa información, esas fuentes de información, adaptarla a un video y poderte mandar un mensaje que incluso te pueda engañar pidiéndote transferencias, dinero, algo que pueda poner en riesgo a tu familia, a tu negocio, a tu patrimonio, a tu vida. Lo de la esposa, ¿no? También. Sí, ¿dónde estás? Ok. Bien, digo, no tenemos antecedentes en México, pero ya comienza a hacer ruido esto, ¿no? Que estamos en el principio del comienzo, pero que por supuesto esa tecnología está siendo utilizada o mal utilizada para un beneficio ilícito. Tocayo, se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría que nos platicaras y que platicaras con nuestra audiencia referente a cómo está conformado tu comunidad, quiénes son ellos, y si alguien dice, oye, pues yo no sé, pero yo quiero ser también de investigaciones, soy socio de ASIS, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Nos platicas un poquito? Claro, les doy un poquito de contexto. ASIS es una asociación internacional sin fines de lucro y a nivel global son cerca de 34,000 socios en diferentes países y en diferentes capítulos. Y lo que busca ASIS es la profesionalización de áreas de seguridad, ethical compliance, áreas de prevención de pérdidas, de diferentes áreas asociadas a la protección y a la seguridad. Entonces, en ASIS Capítulo México hay varias comunidades o comités especializados en diferentes temas: blindaje, protección ejecutiva, SRM, entre otros tantos. Manejo de crisis. Entonces, lo que buscamos es, por una parte, generar grupos de interacción activa con expertos en el tema o en áreas expertas, para favorecer las buenas prácticas. Por una parte, la aplicación de estándares, la aplicación del POA, la aplicación de todos estos parámetros que nos permitan hacer un mejor trabajo profesional. Y por otra parte, preparar, actualizar y enseñar a usuarios cómo contratar un servicio asociado a temas de investigación, detección de antecedentes, evaluar riesgos, para que el usuario pueda tener elementos de a quién sí contratar que esté certificado y a quién no, y qué debe de entregarte un proveedor en estos temas, porque finalmente lo que tú buscas cuando estás evaluando a un candidato, a un socio, a un cliente, a un empleado, es tener la certeza de que esa información es real, de que te va a servir. Usamos también, hay listas de prevención de lavado de dinero, donde ya hay listas negras donde aparecen por parte de diferentes, la lista Clinton, y entre otras tantas, que lo que buscan es detectar personas o empresas que puedan estar lavando dinero asociadas al narcotráfico, al terrorismo, que si tú como negocio tienes un empleado que está en esa lista y estás proveyendo servicios a Estados Unidos, a Europa, cuando detecten en una investigación que tienes ese empleado, puedes ser sancionado o recibir una multa tú o tu cliente y dejar de generar negocios y que te boletinen para no contratarte. Entonces, es muy importante esta parte, porque al final, en la medida de que ustedes puedan, como empresas, como responsables, como negocios, saber cómo pedir unos antecedentes, un background search, un undercover, una investigación, una revisión de antecedentes, un análisis de responsabilidades. No necesitas ser expertos, pero sí acercarse a los que nos dedicamos a esto y ayudarlos a tener mejores prácticas en su negocio o en su área de responsabilidad. ¿Hay alguna característica que digas, bueno, debe tener tanto tiempo en ASIS para poder pertenecer a la comunidad? ¿No la hay? Para lo que lo dejamos en blanco y negro para ellos. No, en realidad pueden integrarse desde que se incorporan a ASIS. Hay un comité de registro donde ustedes mandan sus documentos. Tienen evidentemente conocer a 2 socios de ASIS para ser socios. Generalmente en el mundo creo que está en, no me acuerdo si en $300. Para México el precio es de $120, es un precio abajo. Tienes que ser primero socio de ASIS Internacional y después ASIS Capítulo México. Ya que eres socio de los dos, ya te puedes integrar a las comunidades, a los comités, a los webinars y a toda la agenda de actividades en ASIS. Pues me toca la parte más triste, que es de despedirnos. La verdad es que una charla muy interesante. Me sentí muy identificado de allá, de algunos ayeres, decir, ups, y me permití compartirlo.
y yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que hay que seguir invitando, hay que seguir animando a la gente a que se una a este grupo de profesionales. Y pues yo no tengo más que agradecerte, mi querido tocayo. Le digo tocayo porque tenemos muchos años de conocernos. Aparte somos tocayos completos, no nada más es Víctor, somos Víctor Hugos, así como el de Los Miserables, que nada que ver, pero bueno. Muchas gracias por estar aquí, siempre bienvenido. Si en determinado momento dices, oye, Vic, vamos a hacer un webinar, queremos hacer esto, aquí están siempre abiertos los micrófonos, aquí estamos siempre, como dice nuestro eslogan, para escuchar todas las voces. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, muy interesante. No me sorprendes porque yo siempre he sabido de tu profesionalidad, de tu profesionalismo, de tu dedicación, de tu constancia, y yo creo que hay que ir formando a quién le vamos a pasar esa batuta, no porque estemos viejos, porque viejos son los cerros, sino porque nos corresponde ya llevar las nuevas tecnologías, sumar y coadyuvar con las nuevas generaciones, y qué mejor con grandes maestros como tú. Los esperamos, muchas gracias a todos. Recuerden, martes y jueves vamos a estar trayendo ya muchos segmentos como asociaciones 360, como las huellas en el escudo de aquellos que han tenido que estar picando piedra como mi tocayo Víctor Hugo, como vamos a reunir a la gente a todos los que les gusta el golf, a los que les gusta el motociclismo, a los que les gusta el levantamiento de tarro y lanzamiento de colilla. Aquí los vamos a ver porque somos una comunidad, porque somos como una familia. Entonces vamos a convivir, y si nos lo permiten, pues a través de estos micrófonos y de estas cámaras. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima por aquí por VIP On Air. Muchas gracias.